tenemos que empezar a ver a las personas. Llevamos un ritmo de vida que creo que es muy rápido, que es muy acelerado, que es muy basado en lo inmediato, y entonces tenemos que empezar a parar un poquito y saber que hay personas que, bueno, que puede que lo estén pasando mal. Hola, nosotras somos Irene y Andrea, y hoy hemos venido a hablar de un tema tan importante como nuestra salud mental. para ello hemos venido a FEICE, que es una asociación sin ánimo de lucro aquí en Cieza, que lo que pretende es luchar por los derechos humanos y en este caso vamos a tratar la salud mental. Bueno, Rodrigo, pues bienvenido al podcast en Código Morse. Si quieres presentarte y decir más o menos qué haces en tu día a día. Vale, yo soy Rodrigo y soy psicólogo y terapeuta familiar de aquí de AFENCE. Entonces, bueno, yo en mi día a día pues trabajo con muchos programas, porque aquí, bueno, hay la verdad es que bastantes programas. Tenemos un programa infanto-juvenil, donde trabajamos con adolescentes, con sus familias y trabajamos también en sus institutos. Luego tenemos un programa para personas adultas, con sintomatología ansioso-depresiva, o sea, cualquiera de nosotros, pero desde los 18 hasta los 65. Y luego tenemos un centro de día para personas con trastorno mental grave y un programa que sería como un programa tierra de nadie, ¿no? Que son personas que están con mucha dificultad, pero todavía no están en el trastorno mental grave, pero tampoco están en, bueno, en una sintomatología leve, ¿no? Entonces trabajamos un poquito pues prácticamente con toda la población. Y yo pues trabajo haciendo lo que puedo en todas ellas. Bueno, nosotros queremos tocar este tema sobre todo porque entre los jóvenes está muy presente, pero no se habla mucho del tema. Entonces queremos empezar esta ronda de preguntas con que si tú crees que a día de hoy entre nosotros, las nuevas generaciones, es como un tema tabú el asumir que tienes un problema, que necesitas ayuda o que necesitas un psicólogo o algún tipo de profesional. Vale, la gente joven creo que hay menos problemas que la gente adulta, porque yo, bueno, trabajando en los institutos y con los chavales que trabajamos aquí, creo que ellos tienen más facilidad para hablar de ello, creo que ya no es tanto un tabú, sino que a veces incluso está como bien visto, ¿no? Como yo tengo un terapeuta o mi psicólogo me dijo que, entonces creo que entre jóvenes ya está mejor visto, pero claro, estos jóvenes viven en un lugar, viven en una familia, y creo que todavía en las familias y en los pueblos y en las ciudades todavía queda mucho, sobre todo en la población más adulta, hay mucho tabú, o mucho miedo a, bueno, al qué dirán. Entonces yo pienso que por un lado están las necesidades de las personas y los problemas, que eso tenemos todos, y luego está el qué dirán. Y hay gente que le da más importancia al qué dirán que atender a lo mejor un problema que realmente se puede solucionar. Entonces, pues sí, creo que todavía hay alguna dificultad, aunque menos en gente joven, por suerte. ¿Y por qué crees que aún sigue siendo difícil saber pedir ayuda? Bueno, pues que a veces creemos que pedir ayuda es un acto de ser una persona más débil, o porque creemos que lo que nos pasa a nosotros solo nos pasa a nosotros, o porque muchas veces en el pasado, cuando hemos pedido ayuda, hemos tenido una mala respuesta. Del tipo, buah, pues es una tontería, o bueno, eso realmente lo que tienes que hacer es esto, o no es para tanto, o directamente ni me han visto. Entonces creo que a veces las malas experiencias pues pueden llevarnos a tener dificultad para pedir ayuda. ¿Y cómo podemos realmente pedir ayuda? En plan, ¿hay alguna dinámica o algo que podamos utilizar cuando alguien no sabe o qué hacer para pedir ayuda porque tenemos un problema o algo así? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando nos pasan cosas buenas, todos somos muy, no sé, pues saco un 9 en el examen. ¿Y a quién se lo digo? Pues a todo el mundo, a mi amiga, a mis padres, a mi pareja, si tengo pareja. Pero cuando nos pasan cosas malas, pues nos sentimos a veces un poco avergonzados, un poquito culpables, o no sabemos muy bien lo que nos pasa. Entonces creo que estas cosas pues dificultan más. Pues yo siempre primero acudiría a una persona cercana, a una persona en la que yo me sienta cómoda para poder hablar con ella. Y bueno, en caso de esta persona no saber cómo actuar, pues tendremos que acudir a un adulto, ¿no? Normalmente a un progenitor o a un amigo, a un tío, una persona más adulta que tenga más experiencia. Y si el problema no se va solucionando, pues siempre lo mejor es acudir a una ayuda profesional, que casi siempre hay un lugar donde se puede pedir ayuda. ¿Y cómo de importante crees que es reconocer y sobre todo gestionar estas emociones? Porque hay muchas veces que a lo mejor nos sentimos nerviosos y decimos que son simples nervios, pero al final se van acumulando y se vuelven problemas como la ansiedad. Entonces, ¿cómo de importante y cómo crees que se pueden reconocer estas emociones? Vale, el tema de las emociones se habla mucho hoy en día, ¿no? Y hay mucha formación y cada vez más información, pero creo que al final los niños son niños y no tienen por qué saber, como niños, gestionar o reconocer
sus emociones porque están todavía inmaduros y el adolescente también. Aún así creo que es muy importante saber gestionar y reconocer las emociones, pero creo que eso es una cosa que viene desde casa. Al final todos tenemos un modelo y un modelo que se aprende dentro de cada casa. Y por ejemplo creo que en casa hay modelos que a veces son muy disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, viene mi mamá cansada o viene muy enfadada y yo le pregunto, mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, estoy bien, ¿no? Entonces mi mamá me está dando un modelo quizá equivocado, porque yo sé que le pasa algo, que la veo triste, que está cansada, pero me está diciendo que está bien, que es precisamente lo contrario de lo que le pasa. Entonces seguramente yo como hija suya o hijo, cuando sea mayor y me pregunte, oye hijo, ¿qué te pasa? Voy a decir, oye, pues no me pasa nada, estoy bien. Entonces creo que lo importante es tener buenos modelos y bueno, y cada vez más inconscienciarnos de que la emoción es la manera que yo tengo, las emociones, de entenderme a mí mismo y sobre todo de entenderme con los demás. Entonces, por supuesto que es necesario hacer una buena gestión y un reconocimiento. Un ejemplo muy claro es cuando nuestros padres o nosotros mismos nos preocupamos por una persona, pero en vez de mostrar preocupación, lo que estamos mostrando es enfado. Entonces, al final, si yo me enfado con una persona, en vez de preocuparme por ella, esa persona se va a alejar de mí. Y entonces, al final, el problema va a ir a peor y casi seguro que, bueno, pues estamos haciendo una mala gestión. Tanto la persona que adulta como luego el menor imitando a ese. Entonces, ¿crees que el entorno de una persona es lo que influye en tu día a día, ¿no? O sea, si tú estás en un entorno malo, pues obviamente tú no vas a estar bien. Sí, a ver, yo pienso que a veces se pone demasiado peso en las personas y sobre todo cuando somos pequeños, que pensamos que todo gira alrededor nuestro, pensamos que nosotros somos responsables de todo. Entonces, yo creo que hoy se sabe y creo que cada vez debería de saberse más que el entorno es lo más importante para que una persona se desarrolle, para que una persona pueda avanzar en su vida. Y yo te diría la metáfora esta por ejemplo, de una planta, de que una planta para desarrollarse eso necesita principalmente que haya un entorno. Es decir, necesita que haya agua, necesita que haya tierra, necesita que haya nutrientes y necesita que haya sol. Evidentemente, si esto no existe, la planta no se puede desarrollar. Entonces, por supuesto que el entorno es importante. Luego una planta puede infectarse, puede tener un problema, puede tener un bicho, pero eso son cosas pequeñas y solucionables. Pero si el entorno no funciona, difícilmente la persona se puede desarrollar. Entonces, si yo daría un peso al entorno, le daría el mayor peso, más que el individuo, incluso. Y bueno, hemos estado hablando del tema de la familia, pero el tema amigos también va incluido, sobre todo en la adolescencia. Sí, a ver, los adolescentes pienso que es la edad, ¿no?, donde uno empieza a separarse de su familia, ¿no? Pero es una cosa natural. Yo creo que uno se empieza a separar porque empieza a prepararse para convertirse en un adulto. Y al adulto sí que le corresponde salir de su casa y conocer el mundo, generar su propia familia. Entonces creo que los amigos pues ahí desempeñan un papel muy importante porque al final es el grupo donde una persona se refleja, se identifica, se siente parte de algo. Entonces uno necesita, para saber quién es, pertenecer a un grupo de amigos. Y luego necesita saber dentro de ese grupo quién es. Entonces, según quién sea ese grupo de amigos, pues creo que es muy importante para el desarrollo de una persona y para que las cosas vayan avanzando. Entonces, bueno, cuando somos muy pequeños es verdad que no elegimos quiénes son nuestros amigos, porque casi siempre van a ser los del cole, van a ser los de mi calle, los de mi barrio. Pero creo que conforme nos vamos haciendo mayores tenemos que saber elegir bien nuestro grupo de amigos porque va a ser muy importante. Y los adultos también a veces descuidamos. Pensamos que cuando somos adultos los amigos son menos importantes, pero pueden ser lo que marque la diferencia. Tener un buen grupo de amigos puede ser lo que te haga salir de una situación muy, muy, muy peligrosa. Entonces creo que tenemos que valorarlo y tenerlo muy en cuenta. Hablando así de situaciones más peligrosas, queríamos ir al extremo que no se suele hablar mucho, pero que también está presente, y es el tema del suicidio. Que cuando se habla de salud mental nos solemos fijar en lo que es ansiedad, depresión y problemas familiares y cosas así, pero temas tan graves como estos no se suelen mencionar mucho. Sí, a ver, el suicidio yo creo que durante mucho tiempo en el pasado, creo que no se hablaba mucho del suicidio porque había un miedo, ¿no?, a que hubiese un efecto llamada, ¿no?, se dice. No, si la gente escucha esto, a ver si la gente le va a dar por imitar. Pero hoy sabemos que eso quizás no sea lo más adecuado y creo que lo más adecuado es poder hablar de ello. Y durante mucho tiempo, y quizás también en el presente, creo todavía, el suicidio puede ser la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, el suicidio es un tema muy grave, es un tema que tenemos que tratar entre todos, pero creo que es muy importante que hablemos de todo lo que ocurre antes de que una persona
intente suicidarse o acabe cometiendo un suicidio, ¿no? Entonces hay un montón de señales de cosas que van ocurriendo antes de que eso ocurra. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender a saber cuáles son esas cosas, cómo identificarlas y cómo estar un poco pendiente de los demás para que una persona no tenga que llegar a ese término. Entonces casi siempre lo que hay detrás del suicidio no es una persona que no quiere vivir, sino que es una persona que quiere dejar de sufrir. Que hay un malestar muy grande, hay un sufrimiento muy grande y entonces en última instancia acaba haciendo eso. Pero creo que antes hay un montón de señales que tenemos que saber cuáles son, ¿no? Y creo que las emociones, como tú bien has dicho antes, pues representan un papel importante ahí. ¿Y cómo crees, o sea, cómo crees que podemos ayudar nosotros a una persona y cuáles son sus, o sea, cómo podemos observar nosotros sus síntomas para poder ayudarle y que no se encuentre tan mal? A ver, yo pienso que lo primero que hay, el perfil suicida, lo más significativo, pues creo que podría ser el aislamiento social, es decir, estar solo. Entonces lo que tenemos que ver, yo creo que todas las personas sabemos cuando una persona está triste. Creo que el lenguaje corporal de las personas nos indica. El problema es que hay muchas personas que no son vistas. No son vistas dentro de su familia, no son vistas dentro de su grupo de iguales, no son vistas dentro de su grupo en su clase, por ejemplo, en el cole o en el instituto. Entonces creo que tenemos que empezar a ver a las personas. Llevamos un ritmo de vida que creo que es muy rápido, que es muy acelerado, que es muy basado en lo inmediato, y entonces tenemos que empezar a parar un poquito y saber que hay personas que, bueno, que puede que lo estén pasando mal, y una manera de ayudar es fijarnos y mirar a las personas, ver cómo les pasan, preguntar, ¿no? Ante la duda, pues yo pregunto, oye, ¿cómo está esta persona? ¿Por qué está así? Y creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, mirar a las personas, básicamente. Y ya, por último de las rondas de preguntas, ¿le podrías dar alguna recomendación a alguien que nos esté viendo y está pasando por un mal momento? Pues sí, yo le diría que, bueno, que todos los problemas menos la muerte, que se dice, que parece un dicho, pero creo que es muy importante saber que todos los problemas tienen solución, que casi todos los problemas ya han sido pasados por otras personas, que a veces la solución pensamos que es imposible, pero simplemente la desconocemos, o la solución no es la que a mí me gustaría, pero hay una solución. Y entonces yo creo que más que caer en la desesperanza, pues bueno, acudir a una persona, a un amigo, a un profesional, creo que siempre es un camino para empezar a poder salir de esa situación. Y aquí, pues bueno, aquí tenemos mucha gente que estamos para eso. Bueno, ya cambiamos de sección, pasamos al dato curioso y te queremos preguntar si habías oído hablar del estudio Monstruo. No, la verdad que no. Pues, Irene, te lo voy a comentar. Bueno, pues el estudio Monstruo fue un experimento sobre la tartamudez realizado en 1939 por el doctor Wendell Johnson y su alumna Mary. Querían ver cómo afectaba la forma en la que se le hablaba a los niños y los dividieron en dos grupos. En el primer grupo, pues se les trató súper bien, se les dijo que lo estaban haciendo muy bien y siempre se les halagaba. Y en el segundo grupo, siempre se les estaba criticando, aunque lo hiciesen mal, o sea, aunque lo hiciesen bien, y pues no había forma de avanzar. Y pues los resultados de esta investigación fueron que los del primer grupo pues sí empezaron a tomar confianza, ya no tartamudeaban tanto y mejoraron con el tiempo, y el segundo grupo solo empeoró, incluso alguna gente que no sufría ningún tipo de problema pues empezaban a tener síntomas de ansiedad y de inseguridad. Y pues al ver los efectos, Mary pues abandonó la investigación y Johnson escondió todas estas pruebas para que no le tacharan como experimento nazi. Y a esta gente del segundo grupo, que pues fue una etapa en su vida muy, muy dura y que les tomó conciencia y todo eso, se les indemnizó porque los efectos eran muy graves. O sea, ¿tú crees que es muy importante tratar a los niños desde su infancia de una manera, ¿no? O sea, si no los tratas bien, yo creo que se les puede quedar un trauma en su cabeza, ¿no? Sí, a ver, es lo que hablamos antes de dónde viene todo esto. Y bueno, el cómo los papás y las mamás tratan en los primeros años de vida a los niños, creo que es la base de todos los problemas que existen después. Es decir, si hay unos padres que son cariñosos, que son atentos, que son tranquilos, pues el niño se desarrolla de una manera profundamente normal y de hecho pues va a desarrollar su potencial y va a crecer básicamente. Pero en el momento que los padres, pues bueno, a veces los padres son muy duros, están muy enfadados, tienen muchos problemas personales, eso hace que los niños se sientan profundamente asustados y entonces su desarrollo se frena y empiezan a desarrollar, en vez de un desarrollo positivo, empiezan a desarrollar problemáticas como puede ser tartamudez,
como puede ser la inseguridad, y todo eso tiene que ver con el vínculo, ¿no? Con el vínculo que se genera entre los padres y el hijo. Y creo que, bueno, que ese estudio es muy cruel porque eso no se debería hacer a ningún niño. Y bueno, y seguramente es que eran nazis, no es que se les juzgase, pero creo que muestra una cosa que es totalmente real. La importancia de que el entorno, como hemos dicho antes, sea un entorno seguro y un entorno protegido. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si hay un buen... En una planta, si hay buenos nutrientes, hay buena tierra y hay alimentos, bueno, pues seguramente esa planta va a crecer con total normalidad, mientras que si no es así, pues va a tener muchos problemas. Entonces, claro, el tono, la forma de hablar, los problemas que tiene un adulto pueden llegar a suponer un freno en el desarrollo. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los primeros años de vida, porque eso va a marcar el resto de nuestra vida a la hora de relacionarnos. Pero no solo con nosotros, con nuestras parejas, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros. Entonces, bueno, esas primeras relaciones creo que pueden ser lo más significativo de una persona, de la vida de una persona, para luego el resto de su vida relacionarse de una manera o de otra. Y creo que ese experimento pues lo muestra bien. Lo que pasa es que es muy difícil acceder a la vida de los niños cuando son muy pequeñitos, pero creo que ahí está casi toda la esencia de todo esto. La clave, ¿no? La clave. Sí. Bueno, ya otra sección, que es un juego que básicamente te vamos a ir diciendo como indicios de una relación tóxica. Recalcamos que no tiene por qué ser una relación amorosa, puede ser cualquier tipo de relación. Y tú lo tienes que puntuar del 1 al 4, siendo una la más... Mala. Sí. El 1 es lo más malo y el 4 es lo más bueno dentro De lo malo. Eso es. Y puedes... Efectivamente. Sí. Y puedes ir repitiendo números porque son muchas situaciones. Pues empezamos con críticas disfrazadas de broma. 3. Luego, te hace sentir culpable por pasar tiempo con otros amigos. 2. ¿Y no celebras tus logros? 2. ¿Nunca se disculpa? 2. Habla mal de otras personas constantemente. 3. Y cambia su actitud contigo según con quién esté. 2. ¿Solo habla de sí mismo? ¿O misma? 2. Siempre compite contigo. 2. ¿Te presiona por hacer cosas que no quieres? 1. Y por último, usa la violencia física. 1. Me ha parecido curioso cómo no has puesto casi ninguna en el 1 y eran todas 3, 2. ¿Hay alguna que quieras recalcar o que te llame la atención? Bueno, creo que hay formas de violencia. Bueno, yo aquí trabajo con personas con muchos problemas y muy violentas, entonces también mi valoración a lo mejor no está muy equilibrada, porque yo yo escucho todos los días relatos muy, muy duros. Entonces, quizá por eso a lo mejor puntúo un poquito menos de lo que puntuaría otra persona. Pero bueno, pienso que la violencia física es muy grave, pero creo que es mucho más grave la violencia psicológica. Porque la violencia física tú la ves, la sientes, la puedes identificar fácil, pero la violencia psicológica creo que es mucho más fácil de confundir, es mucho más fácil de disfrazar y a veces la integramos como una cosa normal y bueno, creo que hay que estar muy pendiente de eso. Y bueno, ya por último pasamos a la última sección del podcast, que es una técnica scout. O sea, queremos involucrarte un poco dentro de los scouts y explicarte un poco lo que hacemos. Y en este caso vamos a hablar de Casiopea, que es una constelación que bueno, usamos para guiarnos cuando en caso de que no tenemos una brújula o estamos perdidos en el monte y se ven las estrellas, podemos fijarnos en eso para saber más o menos guiarnos dónde estamos y saber ir a un sitio. Y Casiopea en este caso señala al norte y normalmente se suele encontrar cerca de la estrella polar. Y bueno, todas las constelaciones tienen así como una historia de trasfondo y te queremos contar un poquillo cómo nace Casiopea. Que básicamente Casiopea era una reina que presumía de ser la más guapa de las ninfas del mar, de su reino, y esto pues puso de mala leche a Poseidón. Entonces envió un monstruo marino para que destruyese todo su reino y le dejase pues sin nada. Entonces sacrificaron a su hija
a Andrómeda, que es otra constelación, pero Perseo llegó a rescatarla. Entonces, como castigo, Casiopea fue como colocada en la posición muy incómoda, girada boca abajo durante una parte del año. Además de que esta estrella, esta constelación, cada vez que la veas, la estrella polar, pues va a estar muy cerca. Es una buena forma, ¿no?, de saber Dirigir. Es donde está el norte. Efectivamente. Exactamente. Bueno, y ya para terminar todo, que si había alguna forma de que cualquier persona que esté viendo este podcast pueda ser voluntaria, poder colaborar con vosotros de alguna forma. Sí, a ver, nosotros tenemos un servicio de voluntariado que puede participar, creo que cualquier persona. Y bueno, y es una forma muy interesante de ayudar. Pero bueno, creo que vosotros como colectivo, pues sí que nosotros trabajamos con población infanto-juvenil, que está aquí presente, que están haciendo de público esta tarde, y entonces creo que sería bueno que ellas pudieran conoceros, que podrían saber qué actividades hacéis, porque bueno, creo que hay personas que han tenido más oportunidades y personas que han tenido menos oportunidades de conocer ese tipo de experiencias, de conocer ese tipo de, no sé, pues de salidas por el monte, de convivencias que hacéis, y bueno, pues si podéis alguna vez asomaros por aquí y contar un poco cómo funcionáis, pues creo que podría ser bueno para la gente joven de aquí, de la asociación. Sí, siempre estamos dispuestos a abrirnos y a conocer a más gente. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir A y por vosotros. hablar aquí un ratico con nosotras. Bueno, un placer. Y pues ya estaría. Venga.